Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Bueno, buenas tardes a todos los colegas de FLASIC. Bienvenidos a otra conferencia en línea. En nombre del Comité de Educación en Línea les doy la bienvenida. Hoy tenemos un panel de 3 expertos que van a disertar sobre el tema cómo usar la simulación para desarrollar las habilidades no técnicas. La dinámica va a ser la siguiente. Van a exponer primero Juan Cobian de Argentina, después Moisés de los Santos de México y luego Héctor Shibao Miyasato de Perú. ¿Sí? La dinámica son más o menos 10-12 minutos, va a exponer cada uno, y luego, como siempre, vamos a abrir el espacio para las preguntas de los participantes. Juan, cuando quieras empezar. Dale. Bueno, primero que nada, saludarte. Gracias, Federico, y gracias a Flavio por la invitación. Para mí es un placer estar junto a Moisés y a Héctor, ¿no? Que son 2 miembros destacados de la Federación. Lo que le voy a pedir a Héctor, si por favor puede dejar de compartir la pantalla, así me permite a mí compartir la mía. ¿Me escuchás, Héctor? A ver. No me deja compartir mientras algún otro está compartiendo. Por eso. Ahí está. Ahí está, Juan, ahí podés poner tu presentación, me parece. Listo. Muy bien. ¿Ahí me ven? ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, ahí se ve. Bárbaro. Bueno, en honor al tiempo voy a tratar de ir más o menos rápido y contarles un poco cuál es nuestra experiencia. De todos modos, a mí siempre me gusta, antes de hablar sobre simulación o antes de diseñar cualquier curso, cualquier escenario o lo que sea, me gusta recordarme a mí mismo y tratar de recordarle al resto el motivo por el cual simulamos, ¿no? Entonces siempre traigo a colación el informe del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, Errores Humanos, supongo que casi todos lo conoceremos, ¿no? Que nos demostró esto de que aparentemente la tercera causa de muerte, al menos en los Estados Unidos, es debida a errores médicos, más bien errores del sistema, lo llamaría yo. Errores del sistema que se han llevado y se llevan todos los días numerosas víctimas, pero no solo por los pacientes hablo, sino que hablo también en nombre del equipo de salud como segundas víctimas de los errores durante el proceso asistencial, ¿verdad? En la medida que nosotros empecemos a reconocernos como segundas víctimas, nos vamos a tomar más en serio el entrenamiento mediante simulación y todas las cuestiones inherentes a la seguridad del paciente. Cuando hablamos de habilidades no técnicas, a mí me gusta decir que en realidad hablamos de gestión adecuada del factor humano y que esto es mucho más que una habilidad. ¿Y por qué? Bueno, primero, tratar de definir un poco qué es, estas algunas de las tantas definiciones acerca del factor humano, ¿no? Que dice que es la interrelación entre los seres humanos, las herramientas y equipos con las cuales trabajan y el medio ambiente en el que trabajan. O en otras palabras, o hablando en criollo, como decimos acá en Argentina, es diseñar los procesos, cosa que sea más fácil para la gente hacer las cosas bien y lo más difícil posible hacer las cosas mal. Por otro lado, fíjense que anteriormente hablamos de diseñar procesos. De modo que otra de las cosas que creemos es que cuando tenemos la taxonomía de Bloom enfrente y planteamos el entrenamiento en factor humano o en habilidades no técnicas, indefectiblemente casi siempre nos encontramos hacia la derecha de esta pantalla, o sea, hacia procesos cognitivos de orden superior.
cuando el entrenamiento de habilidades técnicas por ahí se acercan un poquito más a procesos cognitivos un poquito más básicos. Sin embargo, esto no es tajante, no es estricto, no es tan estructurado y un poco se solapan, pero esta es nuestra visión, que el factor humano siempre está más del lado de aquellos procesos cognitivos superiores como, no sé, componer, crear, descubrir, diseñar, etc. Otra de las cuestiones, ven bien ahí mi pantalla porque yo me veo por mi distribución de pantalla, a ver, no. Se ve perfecto, ¿eh? Se ve perfecto, bien. Otro de los puntos por los cuales creemos que es tan importante esto del entrenamiento en habilidades no técnicas o factor humano es esto, es que el 5% de las lesiones médicas son causadas por incompetencia o descuido, solo el 5%. La mayoría, y en la mayoría de los casos se relaciona con individuos que son conscientes y con habilidades técnicas bien plantadas. Y por eso traigo a colación esta frase de James Reason. James Reason, para el que no lo conoce, es quien planteó la idea esta del queso suizo en seguridad del paciente. Y es lo que dice, los errores se deben a sistemas defectuosos, no a personas defectuosas. Entonces, un poco el objetivo de entrenarnos en factor humano es ver cómo podemos cambiar estos sistemas. A ver si me deja pasar. No me deja pasar. Y por último, no sé si alguno conoce este informe de la Joint Commission, pero digamos como para finalizar el porqué de la importancia del factor humano, acá lo que hicieron fue estudiar 3.000 casos fatales relacionados, eran casos quirúrgicos y que terminaron en la muerte del paciente. Empezaron a analizar cuáles eran la causa de esos errores médicos graves. Y 2/3, el 75%, se debía en fallas en la comunicación, ¿verdad? De modo que cuando nos preguntamos cómo usar la simulación para desarrollar las habilidades no técnicas, y nosotros, al menos desde nuestra visión, no concebimos la simulación si no está siempre atravesada por cuestiones del factor humano. Con lo cual creemos que es el componente más importante de la simulación, aparte o más allá de las habilidades técnicas. Dentro de lo que es sistemas de entrenamiento de factor humano, tenemos probablemente el de más a la izquierda es el más conocido, que es TeamSteps, y Crisis Resource Management, o el famoso CRM, es por ahí el que voy a hablar estos últimos minutitos, porque es el que nosotros utilizamos o en el que nosotros tenemos experiencia. CRM nace de la aviación en los años 70, originalmente llamado Cockpit Resource Management, luego Crew Resource Management, y sabrán muchos de ustedes que en la década de los 80 fue David Gaba en la Universidad de Stanford que adapta este programa de entrenamiento a la anestesia, y es así como nace el ACRM. ¿Cómo funciona el CRM? Nos proporciona una estructura de cómo un líder debe dirigir, guía a los miembros del equipo sobre cómo deben contribuir y participar, desarrolla modelos mentales, hace mucho hincapié en cómo se generan los modelos mentales y la importancia de compartir todos los modelos mentales para tener una correcta conciencia de situación, y enseña cómo comunicar de manera eficiente y honesta. Estos son los puntos claves del CRM original de anestesia. Fíjense cuántas cosas por entrenar, cuántas cosas por discutir: conocer el entorno, anticiparse, pedir ayuda, ejercer el liderazgo, distribuir la carga de trabajo, etcétera, 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 etcétera. Luego el CRM salió de la anestesia, no es que salió, sino que expandirse hacia otras especialidades, como por ejemplo la emergencia. Respecto al CRM en emergencias, es donde más experiencia tenemos nosotros. Nosotros formamos parte del grupo de simulación clínica de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
en el año 2017, la Sociedad Española, o sea, SEMES y este grupo de simulación clínica, diseña el curso de SRM en emergencias con su director, que es Salvador Espinosa Ramírez, que nos visitó a nosotros en Argentina el año pasado, y si Dios quiere también lo hará este año. Él es nuestro director. Se diseñó, ¿en qué consistió el proyecto? En diseñar un curso con el objetivo de disminuir el error del factor humano en los casos de emergencia, en las situaciones de urgencia y emergencia. Mejorar esas habilidades no técnicas en ese entorno de trabajo y, por supuesto, mejorar la seguridad clínica del paciente y del equipo de emergencias también. SRM lo que hizo fue distribuir esos puntos de SRM o esos principios de SRM en 6 ejes, que como ven ahí, uno de ellos es claridad de papeles, la comunicación, la ayuda y gestión de la ayuda, es decir, a quién, cómo y cuándo debo pedir ayuda, la utilización de los recursos, conocer nuestro entorno, nuestros recursos humanos y nuestros recursos materiales, la evaluación global, que tiene mucho que ver también con esto de que les hablaba antes de los modelos, conocer nuestros modelos mentales, compartir nuestros modelos mentales y tratar de hacer un análisis lo más parecido a la realidad posible, un análisis de situación lo más parecido a la realidad posible, tratando de subsanar algunas de las consecuencias de nuestros modelos mentales, que puede ser, por ejemplo, errores de fijación. Esta es la experiencia que tiene el grupo de simulación clínica. Somos 15 instructores, la gran mayoría reside en España. Hasta ahora se han entrenado 363 alumnos, la mayoría especialistas en emergencias, hay alguno que otro cirujano, y el curso se ha desarrollado tanto en España como en Argentina. La única edición que se hizo en Argentina la hicimos el año pasado, y este año se va a repetir. ¿Quiénes entrenaban? Bueno, como habitualmente pasa ya en el mundo de la medicina, en el mundo del equipo de salud, la mayoría mujeres, con un promedio de edad de entre 35 años, la gran mayoría de ellos médicos, pero también involucra el entrenamiento de enfermeros, técnicos en emergencias y otros. Es un entrenamiento multidisciplinario. Es muy importante que cuando diseñemos un curso de SRM tengamos en cuenta que en nuestros escenarios va a haber médicos, enfermeros y o técnicos, porque de eso se trata. La gran mayoría de nuestros participantes trabaja en hospital o en servicios de emergencias extrahospitalarias, como puede ser a una ambulancia. Esto es muy llamativo. Este es el gran valor del entrenamiento en factor humano, y es que fíjense que el mayor porcentaje de nuestros participantes tenía una gran experiencia o antigüedad en los servicios de urgencias. ¿Qué quiere decir? Que son modelos de entrenamiento que sirven para entrenar especialistas, ya en la meseta de su curva de aprendizaje. Y luego lo que hacemos es hacer un análisis de resultados o de transferencia de este entrenamiento. Entonces, lo que preguntamos a ellos al mes, a los 3 meses y prácticamente durante todo el año, es que ellos nos cuenten qué cosas no hacían y ahora hacen, o han cambiado en la forma de trabajar. Y fíjense que en cuanto a claridad de papeles, que era uno de los ejes de SRM, la mayoría empezó a hacer una mejor distribución del trabajo, a asignar roles y tratar de tener claridad en los papeles, en la identificación de un líder, comprobaciones cruzadas, etc. En cuanto al uso de los recursos, lo mismo. Fíjense los cambios que hemos producido con este entrenamiento. Esto de entrar al servicio, procurar conocer con quién voy a trabajar, con qué voy a trabajar, revisar
el equipamiento, revisar, preguntar cómo está mi compañero de trabajo ese día, cómo se siente, etc. También hacemos preguntas acerca de si hubo algún cambio en la forma de comunicarse. La gran mayoría respondió esto de la escucha activa, parafrasear lo que dice el paciente. Fíjense qué importante no decir al paciente tranquilo o se preocupe. Esto tiene que ver con que también entrenamos esos modos de empatizar con los pacientes. En cuanto a ayuda y gestión de la ayuda, bueno, utilizar checklist, evaluar las limitaciones individuales. De esto salen también comienzan a utilizar herramientas como SBAR o SAER en español. Respecto a la evaluación global, bueno, la gran mayoría ha respondido, me preocupo por hacer una mejor evaluación global. Esto es muy importante. Cuando veo que algo no está bien, lo digo. Esto es un error que cometemos habitualmente, sobre todo en sistemas tan jerarquizados como son los servicios de medicina. Este es un trabajo que básicamente lo que dice es, habla de la importancia del entrenamiento en habilidades no técnicas, y lo que dice es que con pequeñas intervenciones de entrenamiento de CRM podemos lograr grandes cambios. Y este es otro trabajo muy interesante en el cual se incluyeron 70 participantes, eran todos residentes durante 4 años, y durante todos los años fueron entrenados en CRM, recibieron una sesión de entrenamiento de CRM, es decir, una por año, 4 en la totalidad de su residencia, y luego mediante una herramienta de evaluación observacional, que se denomina Ottawa, que es para justamente una herramienta observacional de habilidades no técnicas en el lugar de trabajo, se evaluaron estas cuestiones como liderazgo, resolución de problemas, conciencia de situación, la utilización de recursos, la comunicación, y fíjense cómo con una intervención de un año al siguiente, cómo ha mejorado el resultado global de todos estos ítems. Sin embargo, se vio que enseguida se llega a la meseta, al menos esto es lo que sugiere este trabajo. Fíjense que la diferencia entre la mitad de la residencia o los últimos 2 años no es muy significativa. Bueno, para terminar, decirles muchas gracias, y lo que quería compartirles es cómo es que nosotros, ¿se ve? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer este año respecto a factor humano? Este año lo que hicimos fue incluir, aparte del CRM en emergencias, el CRM en cuidados intensivos, y acá simplemente 50 segundos para compartirle lo que fue la experiencia en Argentina del curso de CRM. Muy bien. Creo que con 50 segundos tienen para hacerse una panzada en el debriefing ahí, por ahí con lo que vieron. Voy a dejar de compartir la pantalla, Federico. DigitalOcean's cloud computing platform. Si esto me lo permite. Muy bien, Juan, Ahí. muchísimas gracias. No sé
traté de ajustarme al tiempo, pero no sé cómo. Es poco tiempo, pero bueno, después vamos a retomar las preguntas como dijimos al principio. Vamos a darle la oportunidad ahora a Moisés de los Santos de México, para que empiece su presentación. Recordamos que después de las 3 presentaciones vamos a abrir un espacio de preguntas. Ok, perfecto, ahí estamos, creo. Ahí se ve bien. Vamos a ver. Tenemos que entrar al inicio. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación y un honor estar aquí con compañeros como Juan y Héctor hablando de este tema que es sumamente apasionante. Bueno, yo creo que uno de los grandes retos, como lo que nos había platicado ahora Juan, es que la simulación nació por el abordaje de otras cosas. La simulación nació por el abordaje de competencias técnicas. Sin embargo, el paso del tiempo nos ha demostrado que solo lo técnico no resuelve las situaciones. Entonces, hemos tenido que encontrar otro tipo de estrategias que aborden hacia un mejor desempeño para que las cosas salgan mejor. Ya tenemos ahí experiencias interesantes como las que todos conocemos sobre errores humanos y sobre todo el factor humano en la toma de decisiones. Entonces, eso hizo que la simulación tuviera una gran migración hacia la parte del desarrollo no técnico. Pero eso no es todo. Además, también un tema muy importante ha sido que las competencias no técnicas son demandadas por el campo laboral. Es decir, todos los días la gente que se dedica a dar empleos privilegia ahora el desarrollo de habilidades no técnicas como la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo, la escucha activa, la empatía y la compasión como elementos fundamentales para el desarrollo profesional. Entonces, de hecho, algunas veces privilegian el tema de tener estas habilidades sobre tener las otras. Entonces, ese es un tema que nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de usar la simulación para desarrollar habilidades no técnicas. Entonces, bueno, el primer punto que quiero tratar con ustedes tiene que ver mucho con lo que Juan nos platicó al inicio. El desempeño clínico es mucho más que la suma de sus partes. Todo el tiempo estamos en contacto con gente, profesionales o estudiantes, y algunas veces nos damos cuenta que tienen serios problemas para desarrollar la parte teórica en el ejercicio clínico, es decir, llevar el terreno teórico a la parte práctica no es tan sencillo. Y hemos pensado o nos han vendido la idea de que formar médicos o formar profesionales de la salud significa darle elementos curriculares por separado, la parte técnica, la parte humanística, la parte científica, la parte no técnica, todos por separado. Y tal vez nosotros recordemos algún curso por ahí de comunicación o de relación médico-paciente en los primeros 2 años de nuestra carrera, pero después de eso no la volvimos a ver. Y cuando estábamos en el campo práctico, que es cuando la necesitábamos, no estaba ahí. Y nos han enseñado entonces que es como sumar todo y al final del día el producto es un profesional de la salud y ya está listo. Y yo puedo saber perfecto cuál es el problema de una lesión coronaria y puedo saber perfecto qué es lo que tengo que hacer y ser habilidoso para poder hacerlo. Pero eso no me convierte en empático, eso no me hace comunicárselo bien al paciente y entonces ese es el gran reto. Por eso el desempeño clínico es mucho más que solo sumar sus partes y tenemos que como instituciones trabajar sobre ese tema. Y ahí un tema que me parece interesante ha sido un esfuerzo que sale de California y es un modelo que fue muy interesante porque se desarrolló a partir de encuestar empleadores y relacionar los datos de los empleadores con lo que decían las instituciones educativas. Y entonces definieron, más o menos por ahí del 2015, las 6 competencias blandas o las 6 habilidades no técnicas críticas en el desempeño de un profesional sanitario. Y ahí este modelo habla de elementos fundamentales como la comunicación, habla de elementos fundamentales como la ética y el profesionalismo en la atención a la salud, el trabajo en equipo, la resolución de problemas de manera efectiva, la tolerancia a la diversidad y el demostrar compasión. Y cada uno de esos elementos trae dentro de sí mismo otros componentes importantes. Por ejemplo, en la comunicación hay una serie de competencias como la comunicación interpersonal, la escucha activa, las habilidades para comunicación oral y escrita, etc. Y cada uno de estos módulos fue diseñado para el desarrollo de estas habilidades, de tal suerte que este ejercicio hecho por este grupo de California es unir a la institución privada junto con las instituciones educativas para que los servicios de salud en California sean de la mayor calidad posible.
Y tienen ya descrito muy bien cada uno de los apartados que componen las competencias y tienen descrito también los componentes dentro de esos apartados que deben desarrollarse, con estrategias basadas algunas en simulación y algunos en roles de juego y otro tipo de estrategias educativas muy interesantes. En fin, si bien es cierto, las competencias no técnicas son fundamentales, la formación de estas ha sido un gran reto para todos nosotros. Una de las primeras cosas que tal vez se han enfrentado cuando tenemos que abordar estos temas es que son complejos. Y no solo son complejos en el sentido de que se habla de términos que normalmente los profesionales de la salud no manejamos. No hemos sido formados para el manejo de ese tipo de conceptos, sino que también tenemos una percepción de complejidad del propio concepto y tal vez no queremos entrarle por eso. Y ese es tal vez para nosotros el gran reto que hemos tenido en la parte de la formación. Pero también el segundo punto es que es sistematización. En este tipo de competencias, como requieren muchos elementos integrados, requieren de tener una estrategia sistematizada, debe ser continua y debe de ir junto con la trayectoria académica de menos a más, creciendo cada vez que el estudiante va creciendo. Entonces, ese ha sido otro de los grandes retos en el abordaje de este tipo de estrategias. Y tal vez el más importante es el reto del modelaje. Muchas veces queremos que nuestros ambientes de aprendizaje sean ideales y les hablamos de empatía y les hablamos de comunicación y de trabajo en equipo y liderazgo, pero al final del día van al centro y nos estamos peleando entre nosotros y no les enseñamos a respetar al otro profesional y a trabajar con él en equipo. Entonces, el modelaje que hacemos todos los días es tal vez el gran reto para el desarrollo de estas competencias no técnicas. Lo queramos o no, en el centro de simulación se están desarrollando todos los días esas competencias. Lo estemos planeando o no lo estemos planeando, el estudiante vive experiencias relacionadas con ellas. Y el punto es, ¿cómo estamos potencializando esto? Y tal vez aquí el tema sería importante porque la palabra puede convencer, pero el ejemplo va a arrastrar a los estudiantes hacia el desarrollo de las mismas. Aquí, uno de los puntos importantes es que tal vez esto lo comprendió muy bien una universidad que se llama Francisco de Vitoria, y ahí comparto con Juan el crédito de cosas grandiosas que han hecho este tipo de universidades, y ellos hablaron de un itinerario académico, es decir, identificaron una serie de habilidades o competencias que se tienen que estar desarrollando en el continuo de la formación de un estudiante. Esos itinerarios académicos significan que no puedo pensar en un solo momento para enseñar este tipo de cosas o para desarrollarlas, sino que tiene que haber una continuidad durante toda la formación para poder desarrollarlas de manera eficiente, evaluarlas y lograr cambios significativos, porque como bien se decía antes, no se trata simplemente de una habilidad, si no la desarrollo con el tiempo, no tengo oportunidades. En el campo clínico no será el mejor momento para hacerlo. Y aquí concentrémonos esencialmente en las habilidades interpersonales y de comunicación, donde esta universidad nos presenta, ahí les dejo la referencia, una serie de habilidades ya bien identificadas en cada uno de los semestres, en materias tipo, en donde se desarrolla a través de juegos de rol, videos, simulación y evaluación este tipo de competencias. Y al final, el estudiante recibe información de cómo voy desarrollando esta habilidad conforme va pasando el tiempo para poder saber si al terminar ya tengo todas las competencias que son importantes y que me permiten integrar todos los otros elementos. Entonces esto me parece uno de los retos importantísimos, de tal suerte que el itinerario académico tal vez es una participación fundamental. El otro reto es la evaluación. Si al final del día yo logro tener experiencias muy interesantes para mis estudiantes, orientadas hacia el desarrollo de habilidades no técnicas, y puedo platicar de eso con ellos en el debriefing, pero al final no lo puedo evaluar, el estudiante entonces no le va a dar la representación que necesita este tipo de atenciones. Es decir, la evaluación conduce al aprendizaje y eso es claro para nosotros. Si dentro de nuestras experiencias de simulación se están dando este tipo de competencias de manera indiscriminada, quiera o yo no quiera, o planeado o no, entonces el reto es saber cómo lo estoy evaluando. Y en este punto debo de evaluar de manera integrada, es decir, este eje me va a permitir integrar todos los elementos de las competencias de mis estudiantes, al mismo tiempo que va a orientarlas hacia el desempeño, porque muchas veces las evaluaciones que podemos lograr de esto son perdidas ahí entre algunos tests o autoestudios en donde me reporto nada más qué tan bueno soy para comunicar, pero no puedo ver cómo lo haces en un escenario. Entonces la simulación es un pretexto perfecto para integrar esas competencias, integrarla al logro técnico y también evaluar sobre el desempeño, lo que permite al estudiante tener un concepto más contextualizado del ejercicio de sus competencias y entonces le da utilidad porque entiende que necesita aprender a comunicarse
para poder resolver los problemas de salud que se le van a presentar en el campo profesional. Y este es el gran reto que tenemos como profesores, utilizar este tipo de estrategias para darle contexto y aprendizaje significativo. Y al final, esto realimenta el proceso y le permite al estudiante saber muy claramente en dónde está el punto al que tiene que llegar para poder desarrollar este tipo de habilidades. Entonces, la clave está en la persistencia, y aquí les presento un poco el itinerario académico que hemos desarrollado, que como ven es esencialmente técnico. En primeros años vemos primeros auxilios, pero también ahí vemos elementos de la ética y la responsabilidad médica ante la situación de primeros auxilios. En historia clínica vemos comunicación y relación médico-paciente. En el laboratorio de práctica médica, que es donde aprenden a hacer procedimientos, entonces aprenden a trabajar en equipo, a tomar decisiones, y hacemos ejercicios en donde el estudiante tiene que identificar dentro de 3 o 4 pacientes que se le presentan cuál es el ideal para poderle hacer un procedimiento, y luego hacerlo de manera eficiente, pero tomando en cuenta variables no solo desde el punto de vista clínico, sino también social, comunitario y ambiental de todo el paciente. Entonces se convierte en un reto mucho más complejo para la toma de decisiones. También está el apoyo a las prácticas clínicas, por ejemplo, cuando hacen cursos de reanimación neonatal, atención de trabajo de parto, y ahí aprenden un poquito sobre el comportamiento profesional y el desempeño profesional del médico en formación. Y por último, el tema del soporte vital avanzado, que está al último semestre, y entonces integra todos esos elementos y evalúa estas competencias. Cada uno de estos escenarios son obligatorios, están en la currícula y el estudiante tiene que cursar por ellos. Y los desempeños técnicos están muy establecidos, pero van acompañados de una serie de habilidades no técnicas que fueron definidas con anterioridad a partir del programa de estudios. Eso al final me deja la idea, o lo último que quiero dejarles es que necesitamos definir muy bien las competencias no técnicas que puedo trabajar en mi escenario de simulación, en mis prácticas de simulación, cuáles son esas competencias que puedo estarle aportando al estudiante. Y tal vez apegarme a un modelo para poder entonces tener una referencia muy clara de cómo tratarlo o cómo aportarlo, y liberarse de esto de la atención del contenido. Luego, diseñar un itinerario, porque no puede ser un solo momento en el que se desarrolle esta habilidad. Tengo que acompañarlo durante todo el proceso y el estudiante tiene que ver un transversal del desarrollo de esta competencia. Entonces, ir pensando en ese itinerario académico que tenga elementos de orden no técnico, que pueda hacer una evaluación que permita informar sobre los resultados del desempeño de los estudiantes y con eso saber perfectamente hacia dónde van. Y por último, cambiar y modificar lo que crean pertinente para tener un modelo cada vez más continuo y más eficiente para el desarrollo de este tipo de habilidades no técnicas. Creo que al final del día eso es lo más importante en simulación, no pensar que todo está bien y que ya llegamos al status quo y ahí nos vamos a quedar, sino salir de la zona de confort todo el tiempo y reinventarnos para tener la mejor opción y la mejor propuesta todos los días para nuestros estudiantes. Y bien, ese es el tema mío y espero que les sea de mucha utilidad. Vamos a dejar de compartir aquí. A ver, entonces, ya. Creo que ya, no sé si ya salió o no. No. A ver, dice poner en pausa, no. No poner en pausa. A ver si ahora sí. Ya. Ahí. Bueno, muchísimas gracias, Moisés. Vamos a darle la palabra ahora a Héctor Shibao Miyasato, de Perú. Les recordamos que luego, cuando termine la tercera exposición, vamos a abrir un espacio de preguntas para que puedan, seguir conversando con los ponentes. Adelante. Buenas tardes con todos. Voy a, como para proyectar esto. Bueno, hablando de CRM, me puedo olvidar cómo hago para proyectar el PowerPoint en el Zoom. Así me puede compartir pantalla, Héctor. Abajo te sale la función de compartir. Abajo en una gracias. Ok. Ahí estamos. Gracias. Bueno,
Nosotros en la universidad donde yo estoy nos dedicamos básicamente, muy especialmente en la formación en el pregrado y viendo más o menos el perfil de todos ustedes, no pudimos contactarte, no pudimos contactarte antes con Ignacio. Quise enfocarlo, voy a tocar un poquito de cada cosa, ¿ok? No tengo ningún conflicto de interés. Lo que comentaba Ignacio acerca de la teoría del queso suizo, donde enfocado básicamente en la parte del daño al paciente, ¿okay? Donde se ven que hay problemas a nivel de organización, en la parte técnica, en la parte de trabajo en equipo, ¿no? Por lo que determina que el conocimiento de un procedimiento, que una persona sea un experto conociendo cómo se realiza, por decir, en mi caso yo soy cirujano digestivo, cómo se realiza una colecistectomía y lo haya hecho 200 veces o 300 veces, no garantiza que yo no esté expuesto o pueda cometer un error. Ese error puede ser, normalmente está asociado a factores como el sesgo o el error. Yo analizo mucho en mi desempeño muchas veces y tengo algunos errores de fijación en los cuales estoy tratando siempre de analizar en qué momento caigo en esos errores de fijación y cómo hago para poder lograr un abordaje más adecuado de un problema. Entonces, esta es una gráfica que me gustó mucho porque en el caso, por ejemplo, de los cirujanos, hace poco un autor analizó las lesiones de vías biliares ocurridas en una buena cantidad de pacientes y determinó que, bueno, que un cirujano experto no es aquel que opera más cantidad, sino aquel que toma las decisiones más adecuadas. Entonces, esta gráfica para mí define un poquito cómo es lo que un médico debería hacer. Toma algunos ítems, no todos, los ítems de lo que es el manejo de CRM, el manejo de recursos en crisis, ¿ok? Esta es una herramienta que sirve mucho para ayudar al cirujano a perfeccionar esas herramientas no técnicas, ¿no? Un ejemplo por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy claro para mí de un cirujano que entra continuamente en conflicto es que siempre, al final, observaba que el personal del médico, de apoyo que tenía, entraba con mucha inseguridad a sala de operaciones y eso generaba mucho más conflictos. Entonces estos son los elementos de manejo de recursos en crisis que fueron descritos por el doctor David Gaba, ¿okay? Que son muy importantes, llamar tempranamente, anticipar y planear, conocer el ambiente, si vas a hacer algún procedimiento, hazlo en un ambiente donde tú ya conozcas dónde se encuentra cada cosa, usar toda la información disponible, concentrar adecuadamente la atención, movilizar todos los recursos necesarios, usar ayudas cognitivas, una comunicación eficiente, distribuir la carga de trabajo, establecer roles claros y designar liderazgo, ¿no? Yo me quería enfocar mucho en la parte de comunicación. Es el procedimiento que más realiza un médico, es la entrevista, ¿no? En teoría la consulta médica, de las cuales, como describe Lipkin, un médico puede realizar entre 160.000 y 300.000 entrevistas médicas a lo largo de su carrera, ¿no? Y las competencias definidas por el Colegio Americano identifica dos áreas muy importantes de 6 competencias, como son habilidades comunicacionales y profesionalismo. Habilidades comunicacionales efectivas generan adherencia al paciente, mejoran los resultados en la salud, hay una satisfacción global del paciente con todo su tratamiento y mejoran los síntomas y resolución de sus problemas. Habilidades comunicacionales inefectivas van a generar quejas, demandas y errores médicos, ¿no? ¿Cómo enseñar estas habilidades no técnicas, ¿no? Es una pregunta muy importante. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un curso
donde vino una persona que es una experta en el tema, hizo el taller con 40 expertos, desde expertos en la parte de siniestros hasta médicos, ¿no? Y trabajamos mucho el concepto del actor como elemento que provee feedback y que al mismo tiempo participa dentro del debriefing. Perdón, discúlpenme la... Esta es otra imagen que me llamó mucho la atención, es en la parte de comunicación, ¿no? Por un lado está el paciente, a la mano izquierda. El paciente, al final, dentro de la valoración global de la atención que le haga un médico, no va a recordar el tratamiento que le dio, no va a recordar qué dieta le indicó, va a recordar si fue atento y amable, si le preguntó cómo se sentía, si hablaba claro y se dejaba entender, si estaba preocupado, mostraba preocupación. Y al mismo tiempo, el médico considera que el paciente se debe sentir satisfecho porque son menos días de internamiento, porque no tiene fiebre y porque el procedimiento no le generó dolor o ya actualmente no tiene dolor. Los dos piensan en satisfacción, pero si ustedes observan, cada uno tiene un modelo mental completamente diferente en la cabeza y frecuentemente se da en estas situaciones donde el modelo mental del médico, el médico quiere imponer el modelo mental sobre el paciente y el paciente trata de justificar el modelo mental que él tiene. Este es el trabajo que presentó Sigal Bell acerca del valor de los actores dentro de la habilidad para enseñar comunicación y habilidades comunicacionales, desde la perspectiva de los que aprendían, de los actores y propiamente de los docentes, ¿no? Este es una lámina que a mí me ayuda un poquito a profundizar, donde vemos que lo que normalmente sale expuesto a través de nuestras expresiones, a través de nuestro lenguaje no verbal, como es nuestro comportamiento, es solamente el reflejo de nuestros puntos de vista, creencias y valores, ¿no? Por lo tanto, lo que realmente sobresale como una habilidad comunicacional realmente no comunica todo lo que hay detrás de una persona. Un equipo de emergencias, como hablaba el doctor Cobian, requiere que cada elemento, cada miembro, su comportamiento sea el más óptimo en una situación crítica y no necesariamente en ese momento, en esa situación, puede ser que sea la persona que pueda demostrar las mejores de las actitudes o aptitudes, debido a que todos nosotros tenemos un mundo debajo escondido y siempre arrastramos alguno que otro modelo mental que nos puede estar en ese momento afectando, ¿no? Bueno, y finalmente, y no sé si... hubo un caso clínico que lo usan mucho en los cursos de simulación, que es el caso de la señora Elaine Bromley, que falleció durante un procedimiento que aparentemente un procedimiento muy simple, que consistía en hacer una cirugía de septum, y el esposo, que es piloto, relata la experiencia que tuvo. Y lo que yo solamente he cortado 2 minutos de los 13 minutos que hay del video de YouTube, que es básicamente el escenario, y el escenario describe básicamente todos los elementos propios que se dan en una situación donde una persona comete un error y eso lleva a una cadena de errores, ¿no? Acá, de acuerdo al video, tratan de colocar una máscara laringea, no entraba la máscara laringea, tratan de colocar una segunda máscara laringea y aparentemente la saturación cae hasta un 70%. ¿No? Como podemos ver, esta es una representación de lo que sucedió en ese momento. El paciente, el familiar que fue víctima del error médico, está en la búsqueda continua de qué fue lo que sucedió, ¿no?
Esa es una parte, probablemente lo que no evaluamos mucho, que es enfrentar la situación donde el médico está expuesto a una situación donde es juzgado, ¿no? Acá vemos que se acercan las enfermeras, 3 enfermeras muy expertas, y alguna de ellas le da una sugerencia, pero no es escuchada, y el equipo de vía aérea sigue intentando hacer de intubación, ¿no? Estuvieron, creo que aproximadamente como 40 minutos tratando de intubar a una paciente que estaba con una saturación de 40%. El esposo en todo momento refiere que él considera que todos los elementos que participaron en ese evento eran personas capaces y que no buscaban hacer daño y que obviamente tenían muchos años de experiencia. Acá lo... Quería mostrar el video básicamente porque este video creo que este corto segmento detalla con mucho más precisión los errores que los mejores expertos pueden cometer y nadie en simulación, por más simulaciones que realicemos o entrenemos, siempre es factible y probable que uno pueda caer en este error de fijación que cometió este tipo de trabajo, ¿no? La práctica es el maestro, así que muchas gracias. ¿Siguen allí? Sí, creo que necesitas dejar de compartir tu pantalla para que veamos a Federico. Ah, ok. Un modo para dejar de... Te sale un botón de stop y ahí le das. Bueno, Ya. ahí estamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los tres. En nombre del Comité de Educación en Línea, realmente estamos muy conformes. Los felicito. Vamos a abrir el espacio a las preguntas para los que quieran participar. A ver. Bueno, mientras logro encontrar acá las preguntas. No, yo les voy a hacer la pregunta que yo tenía, que fui anotando a medida que ustedes se iban exponiendo. A ver, me parece muy interesante, realmente las habilidades no técnicas o las habilidades blandas adquieren, creo, progresivamente más relevancia para lo que es la simulación clínica. La pregunta es siempre, por ejemplo, pensaba, Moisés, en tu presentación de cómo está integrado curricularmente estas habilidades a la simulación de, bueno, de habilidades técnicas también. Ahora, ¿qué pasa en Argentina? Muchas veces la formación de grado y de posgrado ha históricamente dado poco lugar a las habilidades comunicativas, de trabajo en equipo, etc. A ver, para los tres la pregunta, ¿qué recomendación podrían darle a aquellos centros de simulación que tienen interés en empezar a simular y a incorporar este tipo de habilidades, pero que no tienen una currícula ni de grado ni de posgrado que ya tenga integrada estas habilidades? No sé si me hago entender. Sí. Bueno, te puedo decir un poco de la experiencia mía. A mí me ha tocado trabajar este tipo de
de itinerario académico en una escuela con 185 años de tradición médica, con un programa basado en objetivos totalmente y que no tiene ni cerca el tema de competencias. Y me ha tocado trabajarlo también en una universidad privada en donde el enfoque es por competencias y entonces es mucho más fácil hacer la integración. Y la realidad es que yo creo que no puedes sentarte a esperar a que el currículo cambie. Tienes que tú empezar a hacer propuestas dentro del área técnica, porque al final cuando el estudiante recibe este feedback y recibe este abordaje no técnico, le resulta muy significativo y muy importante. Y entonces eso crece la demanda de tu propio centro de simulación y comienza a darles aprendizajes significativos, porque empiezan a darle sentido a la materia de comunicación que tienen en primer semestre y a la materia de relación médico-paciente que tienen en segundo, que para ellos era engorroso y que no significaba nada, porque no les enseñaba medicina. Pero cuando les planteas que eso les permite poner en ejercicio lo que aprendieron de medicina, entonces se convierte en un tema fundamental. Yo creo que esa es tal vez la experiencia que te podría compartir. En nuestro caso, nosotros no tenemos experiencia en simulación con alumnos de grado, son todos en su